Hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice así en el nombre de Jesús: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Habla en nuestras vidas, Señor, en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, en esta mañana, Señor Jesús. Habla a mi vida y a mi corazón, Señor Jesús. Habla a cada uno de los que está aquí y los que nos están viendo. Así te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Cada uno de los hermanos pueden sentarse. Gloria al Señor. Seguimos aquí trabajando el libro de Romanos. Amén. Romanos capítulo 12. Entonces, en Romanos capítulo 12, versículo 4, dice así el tema de hoy: siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que saber eso, que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Porque el Señor viene a buscar a ¿qué? La iglesia, hermano. ¿Y cuál es la iglesia? Cada persona que ha estado en comunión con ese cuerpo de Cristo, cada persona que ha estado cumpliendo la palabra, a ese es que el Señor viene a buscar. No es el nombre de la iglesia que el Señor viene a buscar, sino el que esté preparado de acuerdo a la palabra. El que esté viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra, de cómo debe vivir una persona que dice ser cristiano, de cómo debe vivir una persona que dice ser seguidor de Cristo, que cómo vive una persona que dice que es diferente porque ha aceptado a Cristo. Entonces comenzamos, hermano, a vivir la vida que agrada a Dios. Nosotros debemos cada día predicar con el ejemplo, hermano. Predicar con el ejemplo. Predicar, hermano, que lo que usted dice, eso también usted hace. Amén. No debe estar divorciado una cosa de la otra, tus acciones y tus palabras. Tienen que estar en un mismo hilo, tienen que estar en una misma calle, tienen que seguir un solo camino, y es el de Cristo Jesús. Qué bueno Cristo Jesús que nos da esta oportunidad de servirlo, hermano. Qué bueno Cristo Jesús. Gracias Jesús. Entonces, hermano, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? ¿En quién? Entonces eso me pone a pensar, espérate, somos, pero sí en Cristo. Separados de mí, de Jesús, nada ustedes pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces nosotros tenemos que estar en Cristo Jesús. Amén. Para que nosotros podamos practicar la unidad como Cristo quiere, como estaban los apóstoles. Dice que estaban juntos, estaban reunidos, pero ahí se estaban unánimes, con un mismo sentir, con un mismo pensar. Amén. Y a ver qué nos dice el versículo 4. Dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Porque de la manera que tenemos un cuerpo, tenemos muchos ¿qué? Miembros. Amén. Es decir, el cuerpo humano tiene muchos miembros. El cuerpo tiene muchas partes, hermano. Pero usted no puede decir que el brazo es el cuerpo. Usted no puede decir que el pie es el cuerpo. Usted no puede decir que la cabeza es el cuerpo. Es todo. Si usted lo pone aparte, entonces es una parte del cuerpo, pero no es el cuerpo. El cuerpo es la unión de todos los miembros. La unión de tus pies, de tu cabeza, de tus ojos, de tu nariz, de cada una de las partes. Entonces ahí que tú eres una persona, tú eres un cuerpo. Amén. Porque de la manera que tenemos, de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros. Amén.
pero no todos los miembros tienen la misma función. Los pies, ¿para qué? Para caminar. La mano, para tocar, para agarrar. Los ojos, aquí. Ah, ok. Entonces, y tenemos aquí para comer, para hablar. Rey Dios. Entonces, cada uno de las partes del cuerpo tiene una función. Los pies no son para caminar. ¿Usted mira con los pies? No. Entonces, ¿por qué usted mira? Entonces quiere decir que los ojos son para ver, para mirar, para chequear. No para mirar las cosas que a Dios no le agradan, hermano. Porque dice la Biblia que si una parte del cuerpo te da ocasión de caer, quítatelo. Amén. Quítatelo de ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, todo el cuerpo humano está diseñado de diferentes elementos. Lo que tenemos es muchos tejidos, tenemos muchas células, pero cada una tiene su función. Amén. Cada una tiene su función en el cuerpo humano. Pero separado un pie, ¿puede caminar? No. La mano puede agarrar si está separada del cuerpo. Usted le saca los ojos y los ojos pueden ver. No. Entonces tiene que estar como en el cuerpo para poder tener una función. Entonces dice el tema: siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Somos un cuerpo en ¿quién? En Cristo. Amén. Dice el versículo 5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Y el tema entonces dice: así nosotros, siendo muchos, nosotros somos muchos, hermano. Mucha gente ahí reunida. Somos muchos, pero dice: somos un cuerpo, somos un solo cuerpo, hermano. Somos un solo cuerpo. Somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Amén. Diría, bueno, pero ¿y cómo es que si somos muchos, y cómo que somos uno? Si yo soy uno, sí, pero tú eres uno como persona. Pero en referencia a Cristo, se habla del cuerpo de Cristo, se habla de la unidad en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, somos un cuerpo en Cristo, todos los miembros, los unos de los otros. Entonces, si estamos así, si estamos todos juntos, pero el Señor quiere que tú estés unánime, con una misma visión, con un mismo pensar, que si nosotros vamos hacia la esquina, todos vamos hacia allá. No, espérate, que yo quiero irme por este lado, porque por este lado es que me conviene. Pero en el cuerpo de Cristo es uno. Usted no le dice a un pie que camine para la derecha y a otro para la izquierda, ¿verdad? Si le pasa eso, usted sabe lo que va a pasar, usted no va para ningún lado. Entonces, eso pasa, hermano, cuando ahorita vienen los ejemplos, hermano, del cristianismo. Pero todos los miembros somos, todos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús somos un solo cuerpo. Amén. Dice el versículo 6: de la manera que teniendo diferentes dones, porque todo esto, hermano, todo esto Pablo está escribiendo y nos está explicando el cuerpo humano para que nosotros podamos entender cómo se trabaja en la iglesia, cómo funciona la iglesia, cómo trabaja el cuerpo de Cristo. Entonces nos está explicando, nos está diciendo, en base al cuerpo, nos está explicando, como todos nosotros entendemos lo que es el cuerpo humano,
Pero entonces ahora vamos a explicarlo de manera espiritual, cómo sucede en la iglesia. Y por eso nos trae ese ejemplo. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, amén, todos tenemos diferentes dones. Todos tenemos diferentes dones. Ahí, si lo pudieran, para los que están viendo a través de la pantalla, aquí, donde sabiduría, temor de Dios, fortaleza, piedad, consejo, entendimiento, ciencia. Cada quien tiene su don, hermano. Cada quien tiene su don. Entonces dice, de la manera que teniendo diferentes dones, tenemos diferentes dones. ¿Por qué? Porque toda la parte del cuerpo, todo no puede ser pies. Porque necesita los pies. Pero todo el cuerpo no puede ser pies. ¿Y dónde está la cabeza? Todo el cuerpo no puede ser cabeza. Porque ¿dónde están los brazos? Todo el cuerpo no puede ser brazo. Porque ¿dónde está la barriga, el estómago? ¿Dónde están todas las partes? No, cada una tiene su función. Según la gracia que nos es dada, hermano. Amén. Según la gracia que nos es dada, todos tenemos diferentes dones. Dice, todos tenemos diferentes dones. Y aquí yo le voy a hablar en este día, en esta tarde, en esta noche, de 7 dones, según Romanos capítulo 12. Amén. Entonces, vamos a ver, el primero es el de profecía. El primer don es de profecía. Entonces dice, si tenemos el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si tiene el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Mire, hermano, porque hay profecía que solamente hay personas que por más que usted se la diga, no pueden, no tienen la capacidad, no tienen aquí para entender, de otra manera, no tienen aquí para entender esa profecía. Porque no solamente tienen aquí, tienen que tener la fe. Porque el evangelio es por fe, hermano. Miren, por más teoría que yo diga, y por más entendimiento, y por más desglose de palabras, no, esto es por fe. Esto es por fe. Porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Entonces esto es por fe, hermano. Por fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que estar claros. Si tiene el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. De la fe que tiene la persona, pero la fe que tiene también lo que te va a escuchar tu profecía. Porque tú puedes decir una profecía y si la persona no tiene fe, lo que puede es burlarse, reírse de la persona. Y si la profecía es tan grande, también entonces la gente lo que se puede sembrar va a decir, pero él está loco. Porque no tienen fe. Porque no tienen fe. Entonces hay que tener fe. Como yo siempre digo, mire, hermano, la fe es lo que mueve todo. Mire, hermano, si usted tiene un vehículo, hermano, y no es eléctrico, es de gasolina, y usted no le echa gasolina, por más lindo que sea el carro, más moderno, si no tiene gasolina no va para ningún lado, se queda igualito. Amén, se queda igualito. Y si es eléctrico, si no tiene la recarga, tampoco va para ningún lado. Gloria a Dios. Se queda y por vamos, usted se siente, hermano, te abre la puerta, se sienta, ahí está ahí, y cuando vámonos, se queda igualito. No va para ninguna parte, así es la fe. Si usted no tiene fe, usted no avanza en el evangelio. Si no tiene fe, usted no puede avanzar en el evangelio. Dile que a otro lado, yo sé porque es que yo como que me falta algo, yo sé porque ya yo sé qué es lo que me está pasando. Ya yo sé qué es lo que me está pasando, hermano. Y digo, hermano, tener fe para poder avanzar en el evangelio. Si nosotros queremos avanzar en el evangelio, entonces tenemos que tener fe. Gloria al Señor.
Dice el versículo 7. Si en el servicio, recuerden que le hablé de 7 dones. Si en el servicio, si usted tiene el don de servicio, ¿cómo dice? Usted tiene que, hermano, tiene que servir, hermano. En servir. Si usted tiene un servicio, usted tiene que enfocarse en servir. Porque Dios le va a dar dones diferentes. Todos tenemos diferentes. Entonces, si usted tiene el don de servir, entonces, ¿qué tiene que hacer? Servir. Mire, hermano, dice Jesús: el que quiere hacerse grande en el reino de los cielos, que sirva a los demás. Mire, hermano, esos son los dones más grandes que Jesús mismo lo dijo. Que el que quiera hacerse grande en el reino de los cielos, que sirva a los demás. Pero que se den que nosotros queremos hacerlo grande aquí, y por eso no queremos servir a los demás. Porque yo quiero que me sirva. Y si yo tengo un estatus, yo quiero que, señor, ingeniero, licenciado, doctor, señor, maestro, majestad. No. El que quiera hacerse grande, que sirva a los demás, dice Jesús. Es contrario a todo como actúa el ser humano. El ser humano quiere que le sirva. Pero Jesús dijo: si tú quieres hacerte grande, sirve a los demás. ¿Quién quiere hacerse grande en el reino de los cielos? Yo quiero ser grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué debo hacer? Servir a los demás. Si nosotros queremos ser grandes, debemos servir a los demás. Amén. Número 3. El que enseña, el que está enseñando, ¿en qué debe? En enseñarse, hermano. Si usted enseña, si usted tiene el don de la enseñanza, entonces comience a enseñar. Comience a dar clases. Comience a educar. Estamos hablando, hermano, en el Evangelio, hermano. Recuérdense que estamos hablando de los dones espirituales. Estamos hablando de lo que Dios, hermano, tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como decía 6, hermano, decía 6. De la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, tenemos diferentes dones. El que tiene la enseñanza, ¿qué debe hacer? Enseñar. Mire, hermano, el que le gusta enseñar no se cansa. El que me conoce sabe mi trabajo. Yo digo, yo no me canso de enseñar. Pregúnteme cuando usted quiera, las veces que usted quiera, que yo no me voy a cansar. Porque me gusta enseñar. No me voy a cansar de decirle cómo es. Amén. Entonces, hermano, el que tiene, hermano, el don de enseñar, comienza a enseñar la palabra del Señor. Comienza a enseñar cuáles son las cosas correctas para seguir el camino del Señor. Gloria a Dios. Dice, recuérdense que estaba en el 3 de enseñanza. El que solta, hermano, en que enfocarse en la exhortación. Si usted tiene el don, hermano, de estar dialogando, de estar corrigiendo, de estar llevando esa palabra de consuelo, de exhortación a jóvenes, adultos, no importa. Usted tiene que enseñar, hermano, usted tiene que exhortar, tiene que llevarla. Mire, hermano, que exhortación y enseñanza se parecen, pero son diferentes. Porque la enseñanza es explicarle desde el génesis, desde el inicio, del origen, de cómo suceden las cosas para que la gente la aprenda. Y la exhortación es un diálogo de una situación que usted está expresándole soluciones. Usted está llevándole cosas positivas a los demás. Amén. El que exhorta, entonces, debe enfocarse en la exhortación.
El que reparte, hermano, el que reparte debe hacerlo con liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Eso es, hermano, que usted debe hacerlo, el que reparte debe hacerlo sin pensar que alguien le va a dar algo a cambio. Es decir, si usted da sabiendo que del otro lado usted no tiene que esperar algo. Es decir, cuando usted da, si usted tiene dónde dar y usted da, usted no está esperando que el otro te dé también, porque tú lo estás dando porque te sale del corazón, porque es un don que Dios te dio de dar, no esperando que la persona te vaya a retribuir eso que tú le diste. A eso se refiere, hermano. El que reparte tiene que hacerlo así como dice la palabra de Dios, porque es el don de Dios. Amén. Número 6. El que preside. ¿Quién es el que preside? El que dirige, el que está allá arriba, el que está dirigiendo, el que está llevando. Muchos se usan maestros de ceremonia, el que está dirigiendo la actividad. El que preside debe hacerlo, hermano, con solicitud. ¿Y qué solicitud? Aquí lo busqué. Solicitud con cuidado, con diligencia, con afán, con rapidez, con eficacia, con esmero, con prontitud, con amabilidad, con cortesía, con afecto. Esa debe ser una persona que está presidiendo, hermano. En otras palabras, usted no puede, aunque usted esté presidiendo, creerse superior a los demás. Y eso lo hablaban, hermano, en el culto anterior, hermano. Que no tengas alto concepto más del que debe tener. Entonces, si el Señor te está dando la oportunidad de dirigir, entonces tú tienes que hacerlo con amabilidad, con sencillez, con afecto hacia la persona, hacia lo que tú estás haciendo. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, hermano. Y 7, el que hace misericordia, ¿cómo debe hacerlo? ¿Con qué? Alegría. ¿Cómo debe hacerlo? Alegría. El que hace misericordia con el otro debe hacerlo con alegría. No con tristeza, hermano. Si usted tiene misericordia por una persona, usted no le va a hacer con tristeza. Ay, sí, yo le voy a... Pero no, usted debe hacerlo con alegría, porque es algo que te sale de adentro, algo del corazón, algo que sale de ti hacia la persona que tú quieres tener misericordia. Entonces tú debes hacerlo con alegría. Mire, hermano, usted sabe la felicidad cuando una persona se va contenta que usted le hace un bien. Eso no tiene precio, hermano. Eso no tiene precio cuando usted ve a una persona feliz de algo que usted está haciendo por él. Y lo más importante, usted no esperando nada a cambio de la persona. Ahí eso te hace más feliz, porque tú sabes que tú lo estás haciendo de corazón, que tú lo estás haciendo con amor, que tú lo estás haciendo sin estar esperando que la persona te va a dar algo a cambio. Por eso lo estás haciendo por ella. Recuérdense que los agradecidos nada más son el 10% de la persona. De cada 100 favores que usted haga, usted sabe que solamente 10 te pueden agradecer. Porque de los 10 leprosos que el Señor sanó, solamente se devolvió el 10%. Uno se volvió a dar la gracia. Y los otros 9, feliz. No, él tenía que sanarme porque era Dios. Y el otro, no. Yo estoy muy cansado, yo no voy para allá ahora para dar la gracia. No. Y si cada quien tenía su esposa, hermano. La Biblia no lo dice, eso soy yo especulando. No, y el otro, no, que yo iba a hacer trabajo, era. Y ahora por esta lepra no puedo hacerla. Ahora me voy de una vez para allá para conseguir el trabajito. Yo le doy la gracia después. Cada quien tenía esa excusa, hermano. Pero hay uno que sí
se devolvió y le dio la gracia por haber sido sanado. Así que cuando usted haga favores, cuando usted sabe que la gente, solamente el 10% es agradecido. De cada 100 personas, solamente 10 te van a agradecer. Amén. Es lo mismo que de cada 10 una, pero lo llevo más lejos. De cada 100, solamente 10 van a ser agradecidas. Amén. Entonces, hermano, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En quién? Cristo. Somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo. Entonces, aquí le hablamos, hermano, de los dones que por la gracia del Señor Él nos ha dado. El primero, el de profecía, que se use conforme a la medida de la fe. Segundo, si el de servicio, el servir. Si el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. Entonces ahí están, hermano, como le dije, los 7 dones, hermano, que nos habla aquí, hermano. Entonces, recuérdense que estamos hablando de que del cuerpo de quién. De Cristo. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Es decir, que nosotros, teniendo todo ese tipo de dones, entonces debe usarse como un solo cuerpo. Eso debe usarse como un solo cuerpo. No es que yo voy a tener un don que yo voy, no, el mío es el mejor, déjame yo quedarme de este lado porque yo soy el que sé. No, un solo cuerpo. Un solo cuerpo en Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Cristo Jesús por esta mañana, por esta noche, por esta tarde, por su palabra. Vamos a estar de pie y vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor Jesús, porque tú nos has hablado, Señor, a mi vida y a mi corazón, y sea cada una de las personas que están ahí, de que nosotros somos un solo cuerpo en ti, Señor Jesús. Gracias por la vida, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta el próximo mensaje. Amén.